Bueno, siguiendo las clases de informática, vamos a hablar de procesador y también de otros componentes y las funciones en la computadora. Con respecto al procesador, desde ya habíamos explicado que por un lado su función era llevar los datos de la memoria del disco de almacenamiento a la memoria RAM, o sea, a la memoria que estamos usando en el momento que abrimos un archivo. También el procesador trabaja valga la redundancia, en procesar el uso del archivo dentro de la RAM. O sea, cuando está en la RAM, en la memoria que estamos utilizando en este momento, hay que analizar el archivo. Si es un archivo de texto, hay que modificar el documento, agregar palabras, sacar palabras. Si es un archivo de video, editar el video. Si es un archivo de gráfico, la foto. Bueno, eso trabaja el procesador principal también. Ya lo hablamos también que podía estar ayudado por un ayudante que era el procesador gráfico y no estar quedando solo el procesador principal cuando la computadora tiene lo que llamamos placa gráfica. Pero el procesador principal, por supuesto, siempre trabaja también en lo que corresponde a procesar el archivo que hemos llevado a la memoria RAM. La manipulación del archivo en la memoria RAM, todo lo que ocurre en la memoria RAM lo procesa el procesador. O sea, por ejemplo, yo tengo un archivo de procesador de texto y quiero exportarlo a otro tipo de archivo. Yo quiero grabarlo una vez que lo modifiqué en el disco rígido. Yo quiero generar una copia del archivo. Todo eso lo hace el procesador. O sea, el procesador, por eso se llama unidad principal. Algunos directamente cuando hablan de CPU, o CPU es la unidad principal de la computadora, U unidad, P principal, C computadora, es el procesador, porque el procesador es el que apoya, es el corazón de la computadora. El procesador trae el archivo del disco de almacenamiento a la memoria de uso actual. En la memoria de uso actual lo procesa, lo da vuelta, lo gira, lo cambia, le agrega cosas, le saca cosas. Después, una vez que hace, lo manipula, lo graba en el disco rígido si le damos grabar, le cambia el formato si le damos clic a una pestaña que se llama exportar. Todo eso está trabajando el procesador. Guardarlo en la memoria del disco. Borrar archivos también. Cuando yo tengo el disco rígido muy lleno, ya no hablamos de la memoria RAM, sino de la gran biblioteca que almacenaba todos nuestros archivos, que se llamaba unidad de disco rígido, y que si queremos borrar, limpiar archivos viejos, ¿quién lo hace? El procesador. O sea que el procesador procesa todo, apoya el disco rígido, trabaja sobre la RAM, lleva de la RAM al disco rígido cuando guarda, trae del disco rígido a la RAM cuando quiero editar un archivo. Todo eso es el procesador. En resumen, prácticamente interviene en todos los procesos de la computadora. La placa gráfica habíamos dicho que era un ayudante del procesador, porque cuando había que editar un video o una foto, algo gráfico o video, algo que sea pesado para que lo haga una sola persona, para que lo haga el procesador, podía tener un ayudante que era la placa gráfica integrada, o bien no tener un ayudante, sino tener una persona aparte, es decir, que el procesador se encargue de todos los procesos y delegue en otra persona, delegue en otra unidad, en otro procesador para que procese los gráficos. Entonces el procesador se encarga exclusivamente de procesar archivos de texto, archivos comunes, y el procesador gráfico se encarga de procesar lo que sería fotos, imágenes, videos, dibujos,
todo lo que hace a lo que es más pesado de hacerlo. Entonces, ¿cómo tener doble procesador? Uno general y otro exclusivamente gráfico. Por lo cual podíamos tener dos tipos, que la gráfica sea un ayudante del principal, que es la gráfica integrada, o que sea una placa o procesador gráfico independiente que se encargue únicamente de los gráficos y libera al procesador principal de lo que es gráfico y videos. Bien, entonces es un procesador solo para gráfica. Puede trabajar, como dije, integrado al procesador principal o bien por separado, lo que se llama placa gráfica dedicada. Acá hay que aclarar que cuando hablamos de placa gráfica dedicada, también puede tener RAM dedicada. La memoria RAM es la memoria que usamos para que estamos ejecutando en el momento de estar trabajando en ese momento, en ese instante, con un archivo determinado. Las placas gráficas ya vienen tan desarrolladas, tan evolucionadas, que es como si fueran una computadora por separado. O sea, lo único que comparte con la computadora principal prácticamente es el disco de almacenamiento, porque la placa gráfica suele tener el procesador que procesa los gráficos y su propia memoria RAM. No usa la RAM general. O sea que si la computadora tiene 8 GB de RAM, los 8 GB de RAM general los va a usar el procesador principal para cualquier archivo. Pero en la gráfica, la placa gráfica puede tener su propia RAM. Entonces, cuando levantamos un video, usa la placa gráfica, su propio procesador para procesar el video, su propia RAM, es decir, la memoria que está usando en ese momento, en ese instante, para poder estudiar, para poder analizar, para poder actuar sobre ese archivo de video o ese archivo fotográfico o gráfico, es una memoria independiente de la memoria general. Es como si dijéramos: mi cerebro tiene dos memorias y puede actuar simultáneamente en el mismo momento. Por ejemplo, el hemisferio cerebral derecho está actuando sobre los componentes, lo que está viendo en ese momento, toda mi vista, todo mi oído, todos mis sentidos. Entonces yo puedo ver el semáforo, yo puedo escuchar una bocina de un auto, yo puedo ver una bicicleta. Todo lo que genéricamente está haciendo lo hace en ese momento una RAM genérica, una RAM genérica para todo lo que está pasando en ese momento. Y mi otro hemisferio cerebral está concentrado, por ejemplo, específicamente en el manejo del auto, para que yo no me equivoque, específicamente en lo más fino, en colocar los cambios normales, en ir a la velocidad normal, en girar correctamente el volante, en hacer lo más fino, lo más importante, y usa otra parte del cerebro. Entonces esto es como decir: tengo dos memorias para el momento actual. Una genérica que ve todo el entorno, que ve lo que me está pasando alrededor, que sería la memoria RAM general. Y otra memoria dedicada a lo más importante que estoy haciendo en ese momento, que es el manejo exclusivo del auto para no equivocarme, y que sería como una memoria específica para eso, que sería en este caso, en este ejemplo, la memoria del procesador gráfico, que actúa por sí solo. Entonces, ¿qué pasa? Hay placas gráficas que no solo tienen el procesador gráfico independiente que procesa los gráficos, sino su propia memoria, su propio hemisferio cerebral, su propia memoria RAM, que se llama RAM dedicada. RAM dedicada. Entonces yo tengo la RAM general, la RAM dedicada, el procesador general, el procesador gráfico dedicado. Bien, a medida que complejizo la computadora es más cara. ¿Por qué? Porque yo le pregunto: ¿tiene placa gráfica? Sí. ¿Es general o integrada? No, es integrada. Perfecto. Ya sé que es un colaborador y nada más. ¿Tiene placa gráfica integral o dedicada? No, dedicada, no integrada, dedicada, separada. Ya sé que son dos procesadores, uno el general y otro el que procesa los gráficos.
¿Tiene memoria RAM dedicada? Sí, generalmente cuando la placa gráfica es dedicada, la memoria es dedicada. ¿Cuánto tiene de memoria dedicada y cuánto de general? En general, la memoria dedicada suele ser más o menos la mitad de la memoria general, porque la memoria general actúa en todos los procesos y puedo tener un estándar de 8 GB, 16 GB de RAM, por ejemplo. Y la memoria gráfica, y pueden ser 4 GB de RAM, 5 GB de RAM, como mucho una supercomputadora o una computadora muy avanzada puede tener 8 GB de RAM dedicado para gráficos. ¿Por qué la mitad? Y porque la general actúa sobre todo. La memoria gráfica dedicada actúa solamente, se concentra solamente en un archivo, en un video, en una foto, en la gráfica que estamos editando. Bueno, cuando está por separado es lo que se llama gráfica dedicada. La placa gráfica dedicada tiene su propia RAM, no la comparte con el resto, o sea, tiene su procesador, su RAM, todo independiente, prácticamente como una mini computadora dentro. La placa gráfica integrada aumenta mucho el costo de la computadora. Cuando ustedes compran una computadora y la van a comprar, por ejemplo, para editar nada más que alguna fotografía muy simple, no se dedican a la fotografía, no se dedican a la edición de video, van a editar un video pero muy someramente para agregar un texto, ustedes cómprenlo con una placa gráfica integrada. ¿Por qué? Porque ya se tienen que dedicar a la fotografía o se tienen que dedicar a la edición de video profesional para que se justifique comprar una placa gráfica dedicada que tenga su propio procesador y su propia RAM. Porque aumenta mucho el costo. Básicamente hay dos grandes empresas que la producen. Una se llama NVIDIA, como lo escribe, N de nene, N, VV sería V corta, IDIA, NVIDIA. Esa es una marca de las más importantes. Y AMD es otra placa gráfica. Son las dos gráficas dedicadas más importantes. Ahora Intel está apareciendo con nuevas placas gráficas dedicadas, queriendo entrar como tercer competidor, pero aunque haya un tercero y quizás cuando vean este video haya un cuarto, un quinto, siempre son pocas las las fábricas mundiales de placas gráficas dedicadas. Entonces, ¿qué pasa? Son carísimas. Entonces, cuando uno compra una computadora con una placa gráfica dedicada y va a editar procesadores de texto, alguna vez una foto para verla, para editar un brillo, un contraste, pero no para hacer una edición profesional, una edición de video casero, pero no profesional, está pagando quizás $500 más la computadora solo por tener una placa gráfica dedicada. Entonces, esto se justifica únicamente cuando vamos a hacer algo que realmente lo usemos. Si no, basta con un buen procesador principal, con una placa gráfica integrada al procesador principal, o sea, con un ayudante, usando la memoria RAM general, no usando RAM dedicada, usando no dos personas independientes, dos procesadores independientes, sino un procesador principal y un ayudante del principal, que es el procesador gráfico integrado. Y con eso generalmente alcanza y sobra para el 90% de la gente, excepto un arquitecto, un editor de video, etc. Bueno, en los casos que es gráfica dedicada, lo único que comparte con la computadora es el disco de almacenamiento, porque lo demás está prácticamente independiente. Es como una mini computadora. Entonces, ¿cuál es la potencia de una computadora? Si yo tengo un procesador rápido, general, si yo tengo una placa gráfica dedicada, o sea, otro procesador que se dedica a los gráficos con su propia memoria RAM, y el procesador rápido usa la memoria RAM genérica, entonces prácticamente puede estar concentrado en el entorno y en una actividad gráfica dedicada como si tuviera dos memorias, doble procesador. Elevada cantidad de RAM, tanto general como gráfica.
Más RAM, más puedo tener archivos abiertos en el momento y pensar en el momento y estar editando 10 fotos, 10 videos y 10 archivos de texto simultáneos, porque tengo mucha RAM general y mucha RAM dedicada. El almacenamiento no hace a la potencia, depende de nuestra necesidad. ¿Por qué? Porque yo, si voy a usar 200 gigabytes, por ejemplo, de almacenamiento, ¿para qué quiero un almacenamiento de 1000 gigabytes? Pero eso hace si yo voy a trabajar con 1000 libros, necesito un galpón, un lugar grande. Y si voy a almacenar 100 libros, no necesito, me va a sobrar mucho espacio. Entonces el almacenamiento, más que a la potencia, hace a la necesidad nuestra. No obstante, ya vamos a ver que ahora surgió como una variante, lo quiero ir introduciendo a poco, un almacenamiento más rápido. Eso lo voy a explicar enseguida. La placa madre. ¿Qué es la placa madre? Une todos los elementos que estamos explicando. O sea, interconecta el almacenamiento central, lo que hablamos disco rígido, los almacenamientos externos, como por ejemplo los USB, la memoria RAM, ya sea la dedicada de la placa gráfica, la general, el procesador genérico, el general mejor dicho, no genérico, el general, y la placa gráfica si es que la tiene, porque puede ser integrada, puede no tener placa gráfica, son computadoras muy básicas que no tienen directamente, o sea, el procesador general hace todo, no tiene ni ayudante, ni tiene una persona aparte, hace todo. O la placa gráfica dedicada o la integrada. Todo esto, ¿cómo está unido? ¿Cómo se interconecta? Porque todo trabaja como una sola cosa. El disco rígido de almacenamiento no puede estar separado de la memoria RAM. Uno almacena toda la vida y otro almacena lo que estamos en el momento haciendo. A su vez, el procesador tiene que estar integrado para sacar las cosas del disco rígido, llevarlo a la RAM y poder procesarlo. La placa gráfica, si la tiene que además trabajar en conjunto con el procesador si está integrada o por separado, pero a su vez interconectada con todo, porque la placa gráfica tiene que tener su propia RAM, a su vez tiene que guardar en un disco rígido y sacar del disco rígido. Entonces, de alguna manera, tiene que interconectarse con el disco de almacenamiento. Entonces, ¿quién interconecta todos estos elementos para que trabajen en equipo? Lo que se llama placa madre. Hay una placa madre que es un circuito eléctrico donde nosotros insertamos todo esto. Entonces, cuando trabaja el procesador general, le avisa que está haciendo tal tarea al procesador gráfico para que el procesador gráfico se encargue nada más que de los gráficos. El gráfico, cuando lo tiene, le avisa al procesador general que ya lo tiene listo, que lo va a guardar en el disco de almacenamiento, lo guarda en el disco de almacenamiento. Si hay mucho guardado, el procesador general va y borra, nosotros le damos la indicación de borrar en el disco de almacenamiento para que entre el video que editó el procesador gráfico. Si insertamos un USB, actúa como un disco de almacenamiento nada más que externo, está más lejos. Es como mandarlo, decíamos, a Juan, al procesador, a la esquina, pero tiene que decir, insertamos el USB y se tiene que enterar el procesador que hay un almacenamiento externo que tiene que traer datos desde el USB, desde el puerto USB hacia la memoria RAM para poder procesarlo, para poder cambiarlo y después puede grabarlo en el mismo USB o en el disco interno. Entonces todo esto, USB, también en los discos que ya no se usan tantos, los CD, los DVD, tienen que estar, son formas de almacenamiento, nada más que más rudimentaria que el pendrive, que el USB, ya no se usa mucho, pero si viene una computadora con unidad de DVD o CD, son almacenamientos externos porque tienen datos. ¿Qué tiene un DVD? Datos de música, datos de video, datos de archivos. Bien, eso hay que interconectarlo con el procesador gráfico, con el procesador principal, según sea archivo de texto, archivo de video. Entonces, ¿quién interconecta todo eso? La placa madre. Por eso se dice que la placa madre termina siendo uno de los puntos más importantes, porque si la placa madre es lenta, va a interconectar todo lento. Entonces, va a estar muy grande, muy potente el procesador, muy potente la RAM, mucha RAM, todo muy bueno,
pero si la placa madre es lenta, pongo un USB y va a tardar muchísimo tiempo en llegar la información al procesador principal de que puse un almacenamiento externo. O quiero sacar desde la biblioteca principal del disco rígido algo a la memoria RAM. El procesador es rápido para leer, pero si se entera tarde en que yo hice doble clic en un archivo, se entera tarde de que yo le estoy pidiendo de que saque de la biblioteca central de almacenamiento de toda la vida del disco rígido, de que almacena todo, se entera tarde, aunque sea rápido, es como decirle, yo hice doble clic con el mouse y tardo en decirle a Pedro o a Juan, al procesador principal, andé y buscá la biblioteca y tráemela porque quiero leerlo ahora. Llévamelo a la RAM. Pero si yo la placa madre es lenta y está todo interconectado lento, se va a enterar tarde Juan de que tiene que ir al disco rígido para hacer esta función. El procesador va a enterarse tarde. Entonces la placa madre interconecta para que trabajemos en equipo. Es el director técnico. La placa madre interconecta, hace que todo trabaje armónicamente. Entonces es uno de los componentes más importantes de una computadora. Por ende, la placa madre debe estar a la altura de lo otro, en velocidad. Una placa madre lenta con procesador rápido actúa como un cuello de botella. Claro, Juan es el procesador, es el que va a ir a buscar las cosas al disco rígido y lo va a traer a la RAM. Pero yo le hago doble clic a un archivo, es decir, le estoy dando la indicación de andá y buscá, andá y tráeme, pero la placa madre es lenta. Entonces, de aquí que interconecte mi mouse, que está conectado a un USB, y de ahí que conecte y le avise al procesador, si la placa madre es lenta va a tardar. Y voy a decir qué lenta que es esta computadora y tengo un fuertísimo procesador. Pero tengo una placa madre mala. Entonces interconecta mal, actúa todo por separado. Esto se llama placa madre. Por eso todos estos elementos están insertos en un circuito, en una placa electrónica que se llama placa madre. Ahora voy a hablar de los discos rígidos. Yo había dicho que no daba la potencia. En realidad hay un concepto nuevo que sí la da. O sea, hay dos tipos de discos. El disco rígido es el que almacenaba la biblioteca, que almacenaba todos los archivos de la vida de la computadora, y si la persona tiene esa computadora hace 20 años, todos los archivos que fue grabando se fueron grabando en el disco rígido. No los tengo todos en el consciente. ¿Por qué? Porque el consciente, lo que yo estoy usando en este momento, uso otro tipo de memoria que se llama memoria RAM. Ahora, el disco rígido es donde almaceno. Hay dos tipos. Uno es el mecánico que gira, giratorio, y otro es el del estado sólido. Por ejemplo, un pendrive, si ustedes lo toman, es un disco de almacenamiento. Yo les expliqué que ese pendrive almacena. Lo que pasa es que es una unidad de almacenamiento externa. También vienen discos grandotes, que son como pendrive grandote, pero son cuadrados, rectangulares, que son discos rígidos externos. Son discos rígidos que se conectan por USB. Bueno, esas son unidades de almacenamientos externas. Bien, pero si ustedes toman un pendrive, no sienten que gira. ¿Por qué? Porque son unidades de almacenamiento sólida. Sólida significa que no son unidades magnéticas, como es el mecanismo giratorio, que es como comparar por ejemplo, el disco mecánico giratorio es como el CD, que ustedes lo ponen y gira, y hay una unidad de lectura del CD que lee el disco a medida que gira. ¿Cuál es la diferencia en un disco de estado sólido que se llama Solid State Disk, o sea, SSD, estado sólido, Solid State Disk, disco de estado sólido, que es el más común? M2 ya voy a explicar lo que es. El más común del disco de estado sólido se llama SSD. Este no gira. Entonces, hagamos de cuenta que entramos a una sala,
a una sala que es la biblioteca, que es el disco rígido, ¿correcto? Habíamos comparado que el disco rígido es como una biblioteca donde vamos a buscar el libro que nos ha pedido la RAM que le llevemos, o sea, el procesador es el que va a hacer ese trabajo de ir a buscar al disco rígido y llevarlo a la RAM, y después el procesador es el que también va a procesar en la RAM, y si es un archivo de video se lo va a llevar al procesador gráfico de video si tenemos, y va a usar la RAM del procesador gráfico, pero el procesador interviene en todo. Bien, bueno, entonces el procesador entra a la biblioteca y tiene que buscar el libro que le pedí. Hay 1000 libros y el procesador tiene que ser rápido en encontrar los 1000 libros. Por eso que un procesador rápido es mejor, ¿correcto? Ahora, una cosa es que yo le muestre la biblioteca de una entera. Le diga, entre el procesador gráfico y diga, esta es la biblioteca. Bien, y directamente yo tenga todos los libros a mi disposición. Entonces yo tengo el de educación, veo los carteles, libros de educación, libros de autoayuda, libros de video, libros de esto, libros de aquello. Entonces el procesador agarra y lee, tac, 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 cuáles los distintos carteles, y si yo le pedí, por ejemplo, una novela, busca la sección novelas. Entonces directamente se va a la sección novelas y la tiene clasificada en novelas de acción, novelas de románticas y novelas de ciencia ficción. Yo le pedí una novela de ciencia ficción y directamente va a donde dice ciencia ficción. Agarra, busca el libro, de 1000 se redujo a 10, busca entre 10 libros lo encuentra. O sea, es rapidísimo. ¿Por qué? Porque está la información de entrada toda disponible, clasificada y toda disponible. O sea, el procesador llegó y solamente tiene que saber leer rápido, o sea, ser un procesador rápido. Mientras más rápido lea, más rápido es. Mientras más lento lea, más lento es. Eso no hay vuelta que darle. Si tengo un procesador rápido, va a leer novelas, tal sección de esta, sección aquella, educación, autoayuda, tal. Encontró novela, se va a novela, va a ciencia ficción, se encontró ciencia ficción, encontró todo y de pronto sacó el libro y se lo llevó. ¿Cuánto tardó? Nada. Bien, vamos al giratorio. Hagamos de cuenta que es como un CD que gira y hay un lector. El lector, por más rápido que sea, mientras no pase la unidad de lectura, el CD cuando ustedes tienen el CD gira y tiene una unidad que va leyendo. Bueno, mientras no, háganse de cuenta ahora que la biblioteca gira y a medida que va girando va mostrando distintas secciones. Entonces ustedes, aunque sean rápidos, tienen que esperar a que llegue la sección de ustedes. Por ejemplo, yo le pedí una novela de ciencia ficción. Empieza a girar el disco, o sea, empieza a girar la biblioteca y la biblioteca es giratoria. Esto significa que la biblioteca no muestra todo de una, todo de entrada, todo de una sola vez. No, da el primer giro y muestra libros de autoayuda. Da la segunda vuelta y muestra libros de historia. Tercera vuelta y muestra libros de geografía. Mientras tanto, el procesador está en la puerta esperando que llegue la novela. Cuarta vuelta, libros de novela. Dentro de los libros de novela da la quinta vuelta y muestra las novelas románticas, después la de acción y después la de ciencia ficción. Cuando llegó a la de ciencia ficción, el procesador busca la de él y se la lleva. Pero tuvo que esperar a que la biblioteca le mostrara. ¿Qué hace? Que el disco giratorio sea muy dependiente de la cantidad de elementos que tenemos. O sea, si yo tengo 50 secciones, tengo que tener mucha suerte para que en la primera vuelta me esté girando y mostrando la sección que yo quiero. Si yo tengo 200 secciones, de aquí capaz que la número 200 tengo que esperar que gire 200 veces, por más procesador rápido que sea, hasta que el disco no gire 200 veces no me va a mostrar lo que yo quiero.
A veces voy a tener suerte y en la primera vuelta voy a tener el elemento que quiero. Entonces, el disco mecánico va a depender mucho por un lado, de la cantidad de secciones que tengo. Porque si yo tengo 3 secciones, van a estar en las 3 primeras vueltas. Entonces, aunque sea, más lento, aunque yo tenga que esperar a la tercera, dentro de todo va a ser rápido. Pero si yo tengo mucho material, posiblemente el procesador tenga que esperar 200 veces. Y por eso están no homogénea la respuesta en los discos mecánicos. A veces hago doble clic y se levanta relativamente rápido, y a veces hago doble clic y el archivo llegó a la RAM, llegó a lo actual, llegó a la conciencia, 10, 15 segundos después del doble clic. Y para la persona que quiere trabajar rápido es una eternidad, porque ustedes hagan doble clic a un archivo y cuenten hasta 15 para que el archivo se abra, y quieren tirar la computadora por la ventana. Entonces, ¿qué pasa? El disco mecánico ya no se está usando mucho porque muestra por secciones. El disco de estado sólido le dice al procesador: acá está todo ordenado, léelo como quieras, no tenés que esperar que gire, yo te muestro todas las secciones y vos elegí. Y ustedes me van a decir: ¿y por qué está sectorizado? Bueno, porque cuando ustedes hacen documentos, videos, mis videos, mi música, mis archivos, seleccionan, ponen carpetas, tienen todo bien ordenado, hasta la computadora les va a andar mejor. ¿Por qué? ¿Y por qué es tener todo bien ordenado? Porque si también muestra todo de uno el disco de estado sólido y está todo desordenada y toda su actividad, mezclado video con música con documento, y sí, puede que la computadora sea más lenta, pero es porque ustedes son desordenados. El M2, hay otro que se llama NMEB, no viene al caso. Son distintas derivaciones de estado sólido que lo van haciendo más rápido, que es como si dijéramos, dentro de los estados sólidos, aquellos discos que no giran, que no esperamos a que nos muestre una sección, que de entrada llegamos a la biblioteca y nos muestra todo junto, y nosotros como procesador elegimos. Hay distintas calidades. El más básico es el SSD, y los más nuevos, el M2 y otros más que van apareciendo, y a medida que van apareciendo discos de estado sólidos de más calidad, llamémosle así. Todos trabajan igual, todos muestran la información de una, no necesitan girar, pero obviamente hay distintas calidades de estado sólido. Entonces, ¿qué pasa? Yo puse que el disco rígido no intervenía en la potencia. Ahora, si no, depende de la calidad. Eso es lo que respecta a la cantidad de almacenamiento, pero sí interviene en la potencia de una computadora, porque si yo uso un disco giratorio voy a tener menos velocidad para encontrar las cosas, porque me gira, me va mostrando por secciones, y si la sección que yo quiero está al final, voy a tener que esperar al final para llevar el archivo a la RAM y abrirlo. Entonces sí hace a la velocidad, sí hace a la potencia el disco rígido. Bien, hay otro elemento que se llama tarjeta de sonido en la computadora. ¿Por qué? Cuando el procesador analiza datos, lo divide. Recuerden que cuando lo llevaba a la RAM, a la memoria actual, además, ¿quién procesaba el dato? Y dijimos que el archivo lo procesaba, el video, el que sea, el procesador. Y procesa imágenes, procesa archivos de texto, videos. En los videos puede participar como ayudante o lo hace exclusivamente el procesador gráfico. Dijimos que podía haber una gráfica integrada que ayuda al procesador principal o un procesador gráfico dedicado. Y también puede procesar archivos de sonido. Bien, ¿qué pasa? Los archivos de sonido normalmente, cuando los puede identificar, pero no puede emitir el sonido, porque el procesador principal no es ningún procesador, no tiene audio, no es una corneta, no es un parlante. Entonces puede identificar, esto es un archivo de sonido, y ahí se quedó. Entonces, ¿qué hace? Cuando el procesador principal encuentra que es un archivo de sonido,
se lo pasa a otro componente que es la placa de sonido, y la placa de sonido lo único que hace es generar el audio. No es poco lo que hace, porque cuando encontramos una computadora que escuchamos música, lo que ha hecho es, primero, la música la tenemos almacenada en el disco rígido, ya sea de estado sólido o giratorio, ¿correcto? La tenemos ahí almacenada. Bien, le hacemos doble clic a una canción musical. Esto significa, a la placa madre le estamos dando con el mouse, con el USB, con el mouse, le estamos diciendo, bien, activar el procesador y decirle que traiga a la RAM tal música. Entonces el procesador va y busca al disco rígido el archivo de música, lo lleva a la RAM y a la memoria actual, y el procesador ahora, concentrándose en la memoria actual, en la RAM, lo subió a la RAM, lo llevó a la RAM, lo tiene en la memoria actual, lo tiene en el consciente, tiene que ejecutarlo. Lo puede procesar, sabe que es un archivo de música, pero lo puede procesar, pero no emitir el sonido. El sonido, entonces, inmediatamente interconecta la placa de sonido, que es la que tiene a su vez adyacente los parlantes. Entonces, la placa de sonido transforma lo que el procesador procesa en notas musicales audibles. Entonces, cuando una computadora tiene buena placa de sonido, yo puedo escuchar el sonido en forma linda, la escucho bien. Si yo escucho la música mal, es porque la placa de sonido está mala. Entonces ustedes dicen, bueno, yo quiero comprar una computadora, y yo les digo, hagamos de cuenta, hacen doble clic, rápidamente se abre el archivo, pero el sonido es malo. Entonces ustedes me dicen, la tarjeta de sonido es malo. Ahora hagamos otra cosa, ustedes hacen doble clic en una canción musical, tarda muchísimo en abrirse, fue muy lento el proceso. Pero se abrió y se escuchó perfecto, se escuchó hermoso. La placa de sonido es buena. Lo que es malo es o el procesador lento, o el disco rígido es giratorio y muy lento, o la placa madre es lenta. Como dijimos, la placa madre, si es lenta, es un cuello de botella porque interconecta todo. Entonces yo digo, o la placa madre es mala, o el procesador es lento, o el disco mecánico es muy lento. Entonces yo pregunto qué procesador es, y me van a dar, después yo voy a hablar de qué procesadores son rápido y lento, me van a decir un Celeron, que es un procesador lento, o un Atom, que es un procesador lento. Entonces yo digo, ahí tengo el problema. Pero el sonido capaz que es hermoso. Entonces la tarjeta de sonido no se la tengo que cambiar. Mira, dame una computadora con esa tarjeta de sonido, fue lento en reproducir la música, pero de muy buena calidad. La tarjeta de sonido es buena, pero el procesador es lento. O me dicen, no, el procesador es rápido, es un Core i7, que significa procesador rápido. El sonido fue espectacular, pero tardó mucho en abrirse. Entonces hay dos opciones. Una es que tenga poca RAM. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero llevar a la memoria actual algo que es un archivo, y ya la memoria actual está ocupándose de editar un editor de texto, porque estoy trabajando sobre un documento, estoy navegando por internet, estoy queriendo escuchar, no sé, música de YouTube en un internet. Entonces ya la memoria RAM está saturada y yo quiero traer otro archivo de música y no tiene lugar. ¿Qué otra opción tendría? Placa madre mala, procesador malo, escasa RAM. El disco, supongamos que todo eso esté anulado, que me digan, tiene mucha RAM, 32 gigas, tiene un procesador rápido, i9, i7, tiene una placa madre de las mejores, se llama motherboard en inglés, placa madre, tiene una placa madre de las mejores, por ejemplo, marcas, bueno, no voy a nombrar marca, pero me dicen tal placa madre, bueno, sí, hay dos placas madre de dos fábricas muy importantes que son Asus y MSI, que se llaman
que se dicen que son las mejores placas madres. Pero Gigabyte es una tercera marca que les voy nombrando, que es una placa madre bastante buena. Entonces me dicen, no, mira, es una Gigabyte de los modelos mejores, o es una MSI, o es una Asus. Entonces yo digo, excluí la posibilidad de que sea lenta por el procesador, excluí porque sea lenta por la RAM, porque tiene 32 GB. La tarjeta de sonido es hermosa porque reproduce muy bien. La placa madre es una Gigabyte de buen nivel, o una Asus o MSI, es buena. Entonces, ¿qué me está quedando? El disco rígido. Es mecánico. Y dentro de lo mecánico hay los que giran lento, por ejemplo, a 5.400 revoluciones por minuto, y los que giran rápido a 7.200. En el ejemplo que di, no queda otro que sea de 5.400. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Decirle, mira, cambiemos el disco rígido de esta computadora, sacame ese mecánico de 5.400 y poneme uno mecánico de 7.200. O directamente ponemos uno de estado sólido que es mucho más rápido, que muestra todo de una. Fíjense que ustedes, analizando cada secuencia, pueden darse qué está fallando en su computadora. Una buena PC, por supuesto, va a tener un procesador rápido, una elevada cantidad de RAM, una placa gráfica dedicada con su propia RAM, una placa madre de calidad, un almacenamiento rápido con disco de estado sólido. Ahora, esto es una computadora cara. De acá lo que puedo obviar yo es la placa gráfica. Si yo no voy a editar video, no la necesito, pero la RAM es necesaria, el procesador rápido es necesario, la placa madre de calidad es la que interconecta todo, siempre es necesaria, el almacenamiento rápido es necesario. Lo que yo voy a usar poco es la placa gráfica dedicada. Si yo no me dedico a edición de video o edición de fotografía, y esa placa gráfica es lo que no voy a usar. Y la placa gráfica dedicada la puedo anular, puedo hacerla integrada. Ahora, no eliminar RAM, no eliminar el procesador rápido, no eliminar una placa madre de calidad, no eliminar el almacenamiento rápido de disco de estado sólido, porque eso me sirve aún para un archivo de texto. Voy a dar doble clic, el procesador va a encontrar rápido el archivo de texto, no espera que la biblioteca gire, lo va a traer rápido. El procesador principal al archivo de texto lo va a dar vuelta para arriba, para abajo, va a hacer todo rápido. Al tener buena RAM puedo tener 15, 20, 30 en mi consciente procesos activos sin que se me enlentezca ni se me congele la computadora. Y hasta puedo editar un video y una foto en forma más o menos casera, no profesional. Y obviar la placa gráfica. Y es la mitad del precio de la computadora. Porque la placa gráfica es un procesador y su propia RAM. Es prácticamente una computadora aparte. Y como hay dos marcas, NVIDIA, AMD y ahora Intel, tres marcas, Intel en segunda línea fabricando placas gráficas dedicadas, suelen ser valores de $500 y no los uso. Entonces esto es lo que hay que sacrificar y puedo seguir teniendo una buena PC. Buena tarjeta de sonido, por supuesto. Una computadora básica para hacer algo básico, un procesador genérico, más lento, una placa gráfica ausente o integrada, poca memoria RAM, placa madre genérica, disco rígido mecánico y una tarjeta de sonido que me va a permitir escuchar más o menos. Entonces, claro, cuando a mí me dicen esta computadora es barata, pero el procesador iba a ser un Pentium, una AMD básico, la placa gráfica no la tiene, la memoria RAM 4 GB de RAM, la placa madre ni siquiera va a saber el nombre, el que me la vende, el disco va a ser mecánico y de los lentos, a 5.400 revoluciones, hay dos, 5.400, 7.200 va a ser de 5.400. La tarjeta de sonido, se puede poner a escuchar música y cuando le aumente el volumen un poquito se va a distorsionar todo. Entonces, esta computadora me sirve sí para editar, navegar por internet. Si yo lo único que hago es navegar por internet, editar un editor de texto y nada más, puede que sirve, es muy barata. Y no es la marca, es los componentes. Esta puede ser de una marca muy conocida y la otra que mostré recién de una marca desconocida. Entonces no es decir qué marca es solamente, sino qué hay adentro. ¿Qué es la BIOS? La BIOS es un dispositivo que almacena un
pequeño sistema operativo unido a la placa madre. Fíjense, es un mini sistema operativo, no es el sistema operativo Windows, Mac o Linux. No, es un mini sistema operativo en un chip, en un dispositivo rígido, en un dispositivo metálico que está dentro de ese dispositivo, que tiene un pequeño sistema operativo y que está separado de todo el resto. Separado pero vigila todo el resto. La BIOS es el vigilante. Cuando encendemos la computadora, lo que hace este chip es testear que todos los componentes funcionen. ¿Vieron que cuando prenden una computadora tarda en levantarse el Windows, el sistema Mac o el sistema Linux? Esa tardanza antes aparece como una pantalla negra, después aparece la marca de la computadora y después se empieza a levantar el sistema operativo. En esos segundos en que apareció la pantalla negra y apareció la marca de la computadora, está trabajando la BIOS. Testea el disco, testea la RAM, testea la gráfica, testea todo. Si está todo en orden, le da permiso a que el sistema operativo principal, llámese Windows, llámese Mac o llámese Linux, que esos están en el disco rígido principal, esos están en el mecánico o en el de estado sólido, están en la biblioteca. El sistema operativo es parte de la computadora del disco rígido, es el primer programa que se levanta. Digamos, el primer programa que va a la memoria RAM es el sistema operativo, pero antes que arranque el sistema operativo, arranca un mini sistema operativo que está en un chipset, en un dispositivo que se llama BIOS. Ese BIOS, ¿qué hace el sistema operativo? ¿Está bien la RAM? Sí, está ok. ¿Está bien la placa de gráfica? Está ok. ¿Está bien la placa de sonido? Está ok. ¿Está bien el disco? Está ok. ¿El disco de almacenamiento? Está ok. ¿Está todo ok? Listo, le doy permiso al sistema operativo para que arranque. O sea que si la computadora no arranca, si la BIOS se destruye, la computadora no sirve, porque no va a arrancar. Si la BIOS encuentra alguna falla, el sistema no arranca. Por ejemplo, es muy común que uno se asuste y diga, ¿qué pasó con mi computadora? No arranca, se quemó. Y la BIOS es muy rara que esté dañada, es muy raro, pues está muy protegida, porque si no anda la BIOS no anda nada. Pero ¿qué pasa? Si la BIOS detecta que algo falla, no arranca. Anda mal la RAM, no arranca. La unidad de memoria RAM, y esas suelen ser las que más comunes se dañan, y se cambian fáciles. O sea una notebook, una PC. Entonces cuando no arranca, no tiene uno que asustarse, tiene que dársela a alguien que diga, mirá, no arranca, directamente no arranca el sistema operativo o está dañado el sistema operativo, obvio, si está dañado porque también si la BIOS le dice está todo bien pero arranca y el sistema operativo no arranca es porque el sistema operativo puede estar dañado. Bien, eso es lo de menos porque se vuelve a cargar el sistema operativo, pero también puede ser que la BIOS encuentre una falla en el hardware, recuerden que era hardware y software, todo lo que estamos hablando hasta hoy es hardware, encuentre una falla en la RAM, en el disco, en el procesador y diga no, hay una falla y no anda. ¿Qué significa? Que ya tiene que venir un experto, porque ya ahí sí estamos hablando de reparar una computadora y este curso lo va apuntado a que ustedes reparen una memoria RAM, reparen un disco rígido. La BIOS es un sistema operativo que siempre va a andar, va a arrancar y muchas veces el ingeniero en sistemas lo que hace es entrar a la BIOS y la BIOS con ciertos comandos y parámetros le informa, está dañada la RAM. Está dañado tal cosa, está dañado el sistema operativo. Entonces el ingeniero va y cambia lo que tiene que cambiar. Generalmente hace muchas veces prueba y error, porque a veces entrar al sistema operativo de la BIOS es muy difícil identificarlo y el técnico viene y dice vamos a cambiar la RAM, vamos a cambiar el disco hasta que le pegó y ahí anduvo. PCI. Último de los conceptos que estamos dando. La PCI o PCI Express aumenta la velocidad de conexión entre dos elementos. Ejemplo, entre la placa gráfica y la placa madre, luego la placa madre se conecta con la RAM. Yo les expliqué que la placa madre es fundamental porque interconecta todo. Interconecta la placa gráfica con la memoria RAM. La memoria RAM
con la placa gráfica y con el disco rígido, o sea, sólido o giratorio. A su vez, estos tres con la tarjeta de sonido. También con el monitor, porque el monitor también tiene una placa de video que da el video en el monitor, o sea, lo que ustedes están viendo, que es un televisor, digamos, con la parte del televisor, llamémoslo así. Todo eso, el televisor de la pantalla, los parlantes que tienen la tarjeta de sonido, la RAM, que es la memoria que estamos usando en este momento, la memoria de almacenamiento, el procesador gráfico o gráfica dedicada, el procesador, todo el procesador principal, están interconectados con la placa madre. Pero la placa madre a su vez tiene aceleradores. Por ejemplo, el más importante es la placa gráfica. Queremos que la placa gráfica se conecte con la placa madre y le pase la información a la placa madre más rápido. Por ejemplo, 5 veces más rápido, 10 veces más rápido. ¿Para qué? Para que la placa madre, por más que sea buena, obtenga la información de la placa gráfica más rápido para poder llevársela al procesador. Eso se llama PCI. PCI es un zócalo de la placa madre que es de alta velocidad. Entonces yo inserto en ese zócalo la placa gráfica y la unión de la placa gráfica con la placa madre es más estrecha, gracias a que el zócalo de unión es rápido, es 5 o 10 veces más rápido de un zócalo común. Ese zócalo se llama PCI. Veamos acá entonces, todo esto, todo lo que ustedes están viendo es la placa madre, todo. Por eso que todo se une acá. Todo se está uniendo acá. Fijemos, donde dice puertos traseros estarían los USB, por ejemplo, los puertos USB, los puertos HDMI, que son salidas de video, los distintos puertos. ¿Y por qué están unidos a la placa madre? Porque todo lo que interconecta acá, de alguna manera, tiene que estar relacionado al resto. Bien, después está el zócalo del procesador. Acá estaría el procesador unido a la placa madre. El procesador generalmente arriba tiene un ventilador, o sea, cooler en inglés, que es un ventilador porque el procesador suele tener mucha temperatura y cuando tiene temperatura se puede quemar o bajar su rendimiento. Fíjense, acá están 2 zócalos donde van las ranuras de la memoria RAM. Esta es nuestra memoria actual. Yo ahora estoy usando la RAM para poder dar esta clase. Ahora, la memoria RAM está acá y este es el procesador que yo tengo en mi consciente, la clase que tengo que dar, pero para procesar los elementos que tengo en mi memoria actúa mi intelecto. El intelecto es el procesador. El procesador me trajo del disco rígido, del disco el disco mecánico o disco giratorio, me trajo todo para la memoria actual y en la memoria actual me lo está procesando el procesador. ¿Dónde está el disco mecánico? Acá donde dice SATA. SATA es un tipo de disco. Acá estaría esto que está acá, esto sería el disco de almacenamiento. Puede ser un disco mecánico giratorio o puede ser un disco de estado sólido. Esta es la biblioteca central. Esta es la biblioteca. El procesador trae los elementos de la biblioteca central hacia la memoria RAM. La RAM lo tiene en la memoria actual y el procesador los procesa. Así como está el almacenamiento interno, el almacenamiento externo, que son los puertos traseros como los USB. Fíjense la ranura de la tarjeta gráfica. Estos son los PCI. Acá están, se llaman PCI. PCI son ranuras de alta velocidad que yo acá inserto una placa gráfica y esa placa gráfica queda unida a la placa madre con un zócalo que tiene una velocidad de unión 5 a 10 veces más de un zócalo común. Entonces, acá iría la placa gráfica. Acá iría la placa gráfica, acá irían los zócalos de la memoria RAM, acá iría el procesador principal, acá iría el disco rígido, acá están los discos o las uniones, por ejemplo, de los USB o los puertos de expansión o de conexión externa.
Acá tengo otras ranuras de expansión de PCI para otras cosas que generalmente se usan en supercomputadoras. Y fíjense acá la BIOS, que es un pequeño dispositivo, es esta la BIOS, un pequeño dispositivo que lo que hace es tener un pequeño sistema operativo propio que cuando pongo encender lo que hace es testear y decir, anda la placa gráfica que está insertada acá, anda el procesador general que está acá, anda las memorias RAM que tiene acá, andan los USB o los puertos externos, entradas, salidas de video y todos los puertos que una computadora tiene, anda todo. Perfecto, entonces le doy permiso, esta BIOS, le da permiso a este disco de almacenamiento para que arranque el sistema operativo. Bien, existe esto que dice chipset. Fíjense qué dato importante, el chipset actúa junto con la BIOS para darle permiso a que arranque el sistema operativo. Hay algunos sistemas operativos, como por ejemplo Windows, que ha hecho algo que, en mi opinión, no responde a lo que sería la preservación del medio ambiente. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho para la actualización de Windows 10 a Windows 11 es que las computadoras que tengan una determinada o determinado modelo de chipset va a poder tener acá Windows 11. Entonces la BIOS pasa por el chipset, que es como que la BIOS vigila todo, pero sí tiene que pasar al chipset, que es el activador definitivo para que levante el sistema operativo. Si no tiene un determinado modelo de chipset, el Windows no levanta. Entonces, algunas computadoras que están del año 2017, 2018, estamos actualmente en el año 2021, cuando por alguien que vea esta clase mucho más tarde, está por salir en noviembre Windows 11, bueno, aquellas computadoras que sean un poquito más viejas, el 2017, 2016, van a tener un chipset desactualizado y aunque el BIOS testee que el disco esté bien, que la RAM esté bien, que el procesador esté bien, que la placa gráfica esté bien, que la placa madre esté bien, igual, si este chipset es un poquito obsoleto, no va a poder levantar Windows 11. Como todo o mucho de lo que se hace en ese sistema operativo, aparecen después cosas que puentean. Por ejemplo, le modifican de alguna manera este mini sistema operativo para puentear este chipset y poder levantar directamente Windows 11. Entonces, de alguna manera truchamos, si me permiten la expresión, lo que Windows quiere imponer para poder, con una máquina vieja, poder levantar el sistema Windows 11. Pero lo lógico sería que, según la ley de Windows, por lo menos a fecha actual, octubre 2021, no permitiría, si no tiene un determinado modelo de chipset, no permitiría levantar Windows 11, volviendo obsoleto una gran cantidad de máquinas que tienen 4, 5, 6 años y que no hacen a la sostenibilidad del medio ambiente a que la tiremos. Entonces, en realidad, volvemos a lo mismo, que terminamos con Windows 11 con software pirata porque no queremos pagarlo, terminamos con Windows que para levantar el Windows hacemos un pirateo que es puentear el chipset para que pueda levantar Windows 11, entonces ya de entrada Windows termina siendo una computadora pirata, no porque Windows sea pirata, es porque nosotros queremos someternos a eso. Si nosotros queremos hacer las cosas que Windows quiere, bueno, cambiemos la computadora que no anda por una 2021, compremos todas las licencias de los programas y no pirateemos ningún programa. Entonces, de esa manera vamos a estar como Windows quiere, pero claro, cada
cada tanto vamos a tener, cuando a Microsoft se le ocurra cambiar de computadora, tenemos que cambiar. Y también hacer inversiones en software, en dólares, que a veces es inalcanzable. Bueno, entonces ahí vamos a empezar a ir razonando por qué Linux, un sistema operativo libre, no pone ningún tipo de impedimento, ninguno. Computadoras del 2000, 2005 pueden funcionar perfectamente, sin necesidad de hacer nada ilegal. Bien, reitero, Microsoft no hace nada ilegal, somos nosotros los que cuando estamos cuando dice tu computadora no sirve, no la queremos cambiar y queremos hacer un chipset puenteado para que la BIOS vaya directamente a activar el sistema operativo sin pasar por este chipset que Windows exige para poder actuar con Windows 11. Para mí es una barbaridad, pero ya entra en el plano de opiniones. Bien, con las clases que hemos hablado, ya nosotros podemos hablar con propiedad de lo que es una BIOS, de qué es un disco rígido mecánico sólido, de qué es una memoria RAM o ROM, procesador principal o CPU, tarjeta gráfico, procesador gráfico dedicado con RAM dedicada, tarjeta de sonido, el PCI, que son puertos para zócalos de alta velocidad para interconectar algún dispositivo, generalmente se usa para la tarjeta gráfica con la placa madre. Bueno, acá también hemos aprendido lo que es una placa madre, los almacenamientos externos, USB, discos externos. Bueno, la fuente de alimentación no le expliqué, o la batería interna, es porque todo esto son circuitos eléctricos, se entiende que tiene que estar o con una batería que les dé corriente o con una fuente de alimentación, o sea, un enchufe conectado a la corriente. Bueno, con todos estos conceptos ya podemos decir que si bien no vamos a armar nosotros una computadora, podemos saber los elementos más importantes que tiene una computadora. Generalmente cuando hablamos de placa gráfica va conjuntamente con placa de video, porque algunos dicen placa de video dedicada, placa gráfica dedicada, es lo mismo, no es que vayan dos placas separadas. En realidad la tarjeta de video es la tarjeta que tiene el monitor para dar la imagen visual de lo que estamos viendo. Esa es la verdadera tarjetita de video. Pero es muy común que lo que se llama procesador gráfico, tarjeta gráfica, tarjeta de video se use como sinónimo, porque en realidad cuando el que vende o el que construye se refiere a que la tarjeta de video, la tarjeta gráfica, procesador de video, como aquel procesador independiente que actúa sobre los archivos pesados, llámese en gráfico o de video. Bien, pero lo lógico, las denominaciones procesador o tarjeta gráfica, por un lado, tarjeta de sonido por el lado del sonido, tarjeta de video como algo propio del monitor o del televisor que nos está mostrando la imagen y que hace a la calidad de ese monitor. Bien, y con esto ya tenemos claro muchos conceptos de lo que sería qué partes forman una computadora, y damos por terminado la parte de las bases de computación para ya directamente en las próximas clases entrar en sistema operativo. Muchas gracias.